Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Abril Pérez Zagaón. Acompáñenme a ver todos los detalles. Abril Cecilia Pérez Zagaón nació en 1971 en Monterrey, Nuevo León, México. Creció en el seno de una familia emprendedora. Su madre, María del Socorro Zagaón, trabajó duro para brindarle tanto a Abril como a sus otros dos hijos, Javier y Ani, la mejor educación posible y una vida sin carencias. Desde pequeña, Abril demostró tener talento para el emprendimiento y el estudio. Su objetivo principal era obtener un título universitario y alcanzar su independencia económica para llevar una vida cómoda. A medida que fue creciendo, se convirtió en una joven disciplinada, inteligente y brillante. Al mismo tiempo mostraba una solidaridad espiritual y un profundo interés por ayudar a los demás. Su personalidad extrovertida y su liderazgo positivo la llevaron a convertirse en un ejemplo para sus amistades, y también llegó a ser una reconocida profesional. La mujer se graduó de la Universidad de Nuevo León y obtuvo un posgrado en negocios en el Instituto Técnico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con el tiempo encontró su vocación en el mundo de las ventas digitales y ascendió rápidamente en ese campo, logrando alcanzar un importante puesto como ejecutiva en el Banco Bilbao Vizcaya de América a principios de 1990. Fue precisamente en ese momento de su carrera, cuando estaba en ascenso, que conoció a Juan Carlos García Sánchez, un ambicioso empresario nacido el 11 de noviembre de 1968, con quien tenía intereses similares. Juan Carlos se había graduado con honores en economía en el Tecnológico de Monterrey, la misma institución donde la jovencita había cursado sus estudios. Además, se había formado en prestigiosas universidades de Estados Unidos como la Universidad de Pensilvania y Harvard. De acuerdo con su perfil profesional, se describía a sí mismo como un apasionado emprendedor del comercio electrónico y la tecnología financiera. Ambos compartían círculos sociales, estudios y proyectos, por lo que sintieron que eran el uno para el otro, e iniciaron una relación sentimental. Al final se terminaron casando en el año 1994. Juntos tuvieron éxito en varios proyectos como la página pagamóvil.com y plazavip.com. También fundaron el portal de compras.com.mx, el cual en 1999 se convirtió en una de las principales páginas de comercio electrónico de México. A la pareja no podía irle mejor. Estaban dichosos por su éxito profesional, y la felicidad se hizo aún mayor en 2001, tras la llegada de su primera hija, a quien nombraron Ana Cecilia. 2 años después disfrutaron de la llegada de su segundo hijo, Juan Carlos Jr., y la familia terminó con la llegada de Julio Andrés en el año 2005. A pesar de ser una mujer muy ocupada y tener muchos compromisos laborales, Abril siempre se las ingenió para estar presente en la crianza y cuidado de sus hijos. Siempre estaba pendiente de todas sus necesidades y trataba de cubrirlas. Se presentaba en la escuela, estaba presente en las tareas, en las obras de teatro, literalmente en cada momento de sus hijos. Todo el mundo la admiraba por esto, la consideraban una gran madre, y no solamente a ella. A Juan Carlos también lo consideraban un gran padre. En general, la familia era vista como una familia modelo. Todo el mundo quería verse como ellos, pero esto solamente era una fachada, ya que la familia no estaba pasando por el mejor momento, y todo esto debido al temperamento de Juan Carlos. Era un hombre muy enojado, explotaba por cualquier cosa, y siempre era Abril la que se llevaba la peor parte. Primero todo empezó con violencia solamente verbal. Él la hacía sentir mal, le decía cosas horribles y evidentemente pues ella se resentía por esto. Pero las cosas fueron escalando poco a poco y todo llegó a la violencia física. Juan Carlos golpeaba a Abril en repetidas ocasiones. Ella trató siempre de ocultar esto de amigos y familiares. Decía que quería lo mejor para sus hijos y sabía que estando con Juan Carlos ellos tendrían el mejor futuro posible. Temía por la estabilidad económica de los pequeños y por esto no se alejaba de su esposo. Pero ya para el año 2009, familiares y amigos de Abril comenzaron a darse cuenta que algo en el matrimonio no iba bien.
Le preguntaban qué tenía porque la veían cabizbaja. También algunas personas llegaron a ver algunos moretones que ella llegó a presentar por los golpes de su esposo, pero Abril se mantenía firme en que seguiría con su matrimonio. Ya para el año 2014, a nivel profesional, Juan Carlos había avanzado muchísimo, y ese año fue nombrado una de las personas más importantes del área del comercio de Amazon México. Un año después, debido a su nuevo puesto como director de operaciones de Amazon en el país, la familia tuvo que mudarse a Ciudad de México. Abril pensó que tal vez esto les daría un respiro, pero no. Continuaron los problemas y la violencia por parte del sujeto para con ella. Juan Carlos era muy cuidadoso y delante de la gente fingía ser un hombre amoroso. Siempre cuidaba su imagen pública y no quería dañarla. En redes sociales escribía publicaciones en las que aseguraba que Abril era el amor de su vida, pero en el fondo la tenía vigilada. La acusaba de tener amantes e incluso contrató varios detectives para seguirla. Además, como ya sabemos, la maltrataba física y psicológicamente. Mientras su matrimonio se desmoronaba, la carrera de Juan Carlos seguía en el ascenso. Consiguió un importante puesto como director de comercio digital de la multinacional Electra, una empresa de servicios financieros y comercio especializado en la región. Para diciembre de 2018, ya la tensión en el matrimonio era insostenible, y aunque Abril se negaba a dejar a su esposo para mantener la unión familiar, durante un viaje que realizaron a Monterrey para celebrar las festividades navideñas con la familia de ella, las cosas llegaron al límite, al punto que la mujer decidió separarse definitivamente de su esposo. En esta ocasión, Juan Carlos había tomado a Abril del cuello y le estaba intentando quitar la vida de esta forma. La acusaba de serle infiel con un hombre. Le mostró una fotografía que uno de los investigadores privados le había tomado con un compañero de trabajo, que resultó no tenía nada que ver sentimentalmente con Abril, pero para Juan Carlos esto no era así. Él estaba seguro que ese hombre de la fotografía era el amante de su esposa. Ella decidió ya en ese momento decir no más y terminar con la relación. Pero el 4 de enero de 2019 las cosas tuvieron un giro todavía peor. Ellos en ese momento ya estaban separados y estaban planeando decirle a sus hijos que se iban a divorciar. Esa madrugada Abril dormía cuando sintió un golpe en la cabeza. Ella pensó que estaba temblando y que un pedazo del techo le había caído en la cabeza, pero cuando se dio cuenta había sido su esposo quien la había golpeado con un bate de béisbol. La mujer gritó, trató de defenderse, trató de huir del cuarto que compartía con su, en ese momento, marido separado, vamos a decirlo así, pero no pudo hacerlo. Comenzó a gritar y fue su hijo mayor de 16 años en ese momento quien entró a la habitación y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él intervino para que su padre no le quitara la vida a su madre. La mujer huyó con su hijo y fueron hasta un centro asistencial, donde fue atendida por la gravedad de las heridas que tenía. Mientras todo esto sucedía, Juan Carlos lo que hizo fue abrir una red social en la cual era muy activo y comenzar a poner algunas publicaciones, diciendo que Abril le había sido infiel, que le había robado dinero y 26 años de su vida, que era lo que había durado su matrimonio. Dijo además de todo que la mujer lo había herido en el pecho con un cuchillo. Subió la fotografía del arma blanca y también de un charco de sangre. Publicaciones bastante extrañas. Incluso uno de sus amigos publicó capturas de una conversación donde él estaba pidiendo que difundiera información. Las publicaciones eran tan extrañas que incluso él llegó a afirmar que Abril le había quitado la vida desde su propia cuenta. Era algo realmente extraño y como todos sabemos este hombre estaba vivo. Mientras tanto, ella tuvo que pasar varios días en el centro asistencial. Ya con el alta médica, la mujer denunció a su expareja ante las autoridades y le concedieron la custodia de sus 2 hijos. De su hija, que ya era mayor de edad, pues no se la concedieron porque verdaderamente pues ella ya no podía tener custodia, ya podía decidir por sí misma. La chica decidió quedarse con su madre. Las autoridades establecieron que Juan Carlos debía pagar una pensión alimentaria de 6,000 pesos mexicanos, alrededor de unos $350, pero esto realmente no alcanzaba para cubrir los gastos de los 2 menores. A pesar de esto y del temor que sentía hacia su esposo, Abril decidió enfrentar su nueva situación con optimismo por el bien de sus hijos. Se mudó a Monterrey con sus hijos, desde donde daba seguimiento al proceso judicial de Juan Carlos, y desde donde también tramitó el divorcio.
La traumática experiencia que había vivido y los constantes maltratos a los que era sometida llevaron a la mujer a replantearse su vida. Se unió a un grupo cristiano en pro de la familia y comenzó a trabajar como consultora independiente. En sus planes a futuro tenía la intención de crear una organización para ayudar a mujeres que, como ella, habían sufrido violencia. Gracias a las charlas del movimiento, la mujer pudo sanar e incluso llegó a perdonar a su exesposo. Mientras Abril trataba de reconstruir su vida, el proceso legal en contra de Juan Carlos continuó, pero no fue sino hasta 9 meses después del ataque, el 20 de septiembre, que las autoridades abrieron una carpeta de investigaciones en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la cual se judicializó y el juez de control Federico Mosco lo vinculó al proceso y dictó prisión preventiva oficiosa. El hombre fue llevado al reclusorio norte y estuvo ahí durante varias semanas. Apeló las determinaciones y el 3 de noviembre de 2019, el mismo juez que lo había vinculado al proceso reclasificó el delito, por lo que otro magistrado llamado Héctor Jiménez ordenó revisar las medidas cautelares. Ni las fotografías de Abril en el hospital, ni su testimonio, ni el de su hijo fueron suficientes para que volvieran a enviar a Juan Carlos a prisión preventiva. Es más, este mismo juez dijo que él no creía que Juan Carlos hubiese actuado para quitarle la vida a Abril. Comentó que si él hubiese actuado para quitarle la vida a su expareja lo hubiese logrado, porque en ese momento ella estaba dormida y estaba indefensa, por lo cual él podía ejercer toda la fuerza posible para que ella quedara ya sin vida en ese ataque. Comentó además que para él el bate no era un arma, sino que se consideraba un juguete, por lo cual no se podía seguir con el juicio por tentativa de feminicidio, porque como les digo, para el juez este hombre no había tenido la intención o la tentativa de quitarle la vida a la mujer, por lo cual se levantó la prisión preventiva y se dejaron solamente unas audiencias para seguir con el caso. A Abril esto le sorprendió y no solamente a ella, sino a todas las personas que seguían el suceso. Desesperada envió una carta al juez para decirle que ella tenía miedo de que este hombre le quitara la vida, pero sus súplicas no hicieron efecto y su expareja siguió en libertad. Una vez en libertad, el hombre comenzó a pelear por la custodia de sus 2 hijos que todavía eran menores de edad. Esto provocaba que Abril tuviese que viajar de Monterrey a la Ciudad de México para asistir a todas las audiencias. También tenía que llevar a sus hijos a hacerse diferentes pruebas psicológicas, ya que el hombre dijo en su demanda que ella los influenciaba en contra de él, y que era por esto que ellos ya no querían verlo. Una semana antes de la audiencia, la mujer reunió a sus 3 hijos y les aconsejó que persiguieran sus sueños y aprendieran a perdonar, posiblemente haciendo referencia a su padre. Esta charla parecía ser un presagio de que algo malo iba a suceder, y ella quería que sus hijos se aseguraran que ella los amaba. Siguiendo las exigencias de su ex esposo a fin de evitar problemas legales que pudieran separarla de sus hijos, Abril tuvo que viajar a la Ciudad de México para acudir a una cita programada el 25 de noviembre de 2019. Ese mismo día, irónicamente, miles de mujeres marchaban en las calles para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, y Abril, de 48 años, fue asesinada a tiros en el sur de la capital mexicana. Ese día, después de la cita legal, Abril salió con sus hijos y su abogado en un vehículo. Ella le había pedido a su representante legal que los llevara al aeropuerto, porque tenían que tomar un vuelo hacia Monterrey. Ya iban a volver a casa porque habían cumplido con sus obligaciones. Mientras se dirigían al destino, el automóvil hizo una parada en un semáforo, y rápidamente una motocicleta se puso a la misma altura que ellos. Los sicarios se pusieron delante de Abril y le dieron 2 disparos. Ella quedó herida en el vehículo. Milagrosamente, sus hijos no resultaron heridos porque se encontraban en la parte de atrás. Uno de ellos iba recostado y gracias a esto una de las balas solamente le pasó rozando. Abril aún estaba con vida cuando sucedió todo esto, no murió en el instante, así que fue llevada a un centro asistencial, donde trataron de hacer todo lo posible por salvarle la vida, pero luego de unas 6 horas más o menos, ella terminó falleciendo en este lugar. Rápidamente se comunicaron con sus familiares y su hermano Javier viajó a la Ciudad de México para ver qué había pasado. Todo el mundo tenía algo claro. Juan Carlos había tenido algo que ver con el suceso. Todo el mundo excepto las autoridades, que dijeron en un primer momento que no tratarían el caso como un feminicidio, porque ellos no sabían quién había atacado a Abril.
No se había visto quién había sido el tirador y tampoco sabían qué intenciones tenían, por lo cual simplemente iban a investigar como un asesinato y a partir de las pruebas que tuvieran iban a hacer las pesquisas necesarias para volver a tipificar la causa. Una amiga de Abril comenzó a hablar del caso en una cuenta de una red social. Ella culpó directamente a Juan Carlos, pero solamente obtuvo que su cuenta fuese cancelada. Realmente los familiares de la mujer tenían mucho miedo de que este hombre quedara impune por lo que para ellos él había hecho. Estaban hablando muchísimo del caso en redes sociales y el hecho que pasara el mismo día que se conmemoraba la eliminación de la violencia de género hizo que tomara otro significado. Se hicieron en distintas marchas en favor de Abril pidiendo justicia por ella, y las personas en redes sociales comenzaron a hablar de su descontento y de cómo las autoridades tenían que resolver rápidamente el crimen. En medio del dolor y la indignación, los familiares y amigos de la mujer la despidieron en Monterrey, con una misa de cuerpo presente en la capilla Benito Flores. Durante el acto, decenas de personas que acudieron a darle sus condolencias a la familia exigieron justicia por la muerte de la empresaria. Luego el cortejo fúnebre partió rumbo al Panteón Jardín de Los Ángeles, donde la despidieron. El caso de Abril puso en la mira todos los casos de violencia de género, pero especialmente en los cuales los jueces dejan en libertad a algunos hombres que han agredido a mujeres pero no han llegado a quitarles la vida. Recordemos que Juan Carlos, el esposo de Abril, había estado un tiempo en la cárcel, pero lo habían liberado y a partir de esto pues se habían dado todas las demandas y todos los procesos por los cuales ella tenía que ir a la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra los jueces Carlos Trujillo Rodríguez y Federico Mosco González, así como contra el magistrado Héctor Jiménez López, cuyas resoluciones permitieron que Juan Carlos saliera de prisión. Representantes del partido del presidente de México en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, pidieron en la Cámara de Diputados la destitución e inhabilitación del juez Mosco, quien ya había estado involucrado en otra decisión polémica, en la cual decidió liberar a un médico acusado de abusar a una paciente en un hospital público. El magistrado descartó el delito de violación, por lo que el acusado solo enfrentó cargos por abuso sexual y fue puesto en libertad. En medio del escándalo generado por el caso de Abril, el 29 de noviembre el presidente de la Suprema Corte de la Ciudad de México, Rafael Guerra, decidió suspender a todos los jueces involucrados. En ese sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que investigarían el caso de Abril como un feminicidio y añadió que los magistrados podían ser acusados por su muerte si se comprobaba que Juan Carlos estaba detrás del crimen. Medios locales e internacionales que registraron el caso daban cuenta de que a pesar de la evidencia en contra del empresario, el Poder Judicial lo había liberado. En medio de las acciones, la familia anunció la creación de una organización sin fines de lucro llamada La Voz de Abril, para proporcionar ayuda psicológica y legal a las diferentes víctimas de violencia. Las manifestaciones provocadas por la muerte de Abril hicieron que la Procuraduría Capitalina solicitara la reclasificación del proceso iniciado en contra de Juan Carlos, para que fuera procesado por tentativa de feminicidio, lo que podía llevarlo nuevamente a prisión. Tras las acusaciones en su contra, el hombre publicó en sus redes sociales un comunicado, en el que decía que el crimen de Abril tenía que ser resuelto, y que los responsables debían ser castigados. Agregó que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades y que a pesar de los conflictos en su matrimonio, él jamás hubiese deseado un final tan trágico para ella. Estas publicaciones generaron rechazo entre los usuarios y la comunidad en general. Su hija Ana Cecilia, de 18 años, acusó públicamente al hombre de abusar física y psicológicamente de Abril, de ella y de sus hermanos por años. Subió fotografías que mostraban a su madre golpeada en el ataque con el bate de béisbol. Según la jovencita, su padre era un narcisista sociópata, que había sido liberado de prisión por pagar a las autoridades. Días después, entre las acciones emprendidas, se emitió una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, pero no por el crimen de Abril, sino porque había incumplido sus medidas cautelares, las cuales exigían que se presentara semanalmente a firmar. Asimismo, había faltado a 2 audiencias judiciales, por lo que el juez Agustín Moreno Gaspar giró esta orden. En una de estas audiencias que Juan Carlos se perdió, el juez leyó una carta que el hombre había enviado. En esta carta, él decía que tenía mucho miedo por su vida y que por eso ya no iba a asistir
a ninguna audiencia legal o afirmar. Comentó que desde el crimen de Abril estaba sintiendo mucho miedo por su vida, que tanto él como sus familiares y amigos cercanos habían estado recibiendo amenazas de muerte, y él creía que si se presentaba en público alguien podía tomar una represalia. Dijo que él no había cometido ningún crimen y que tenía la conciencia tranquila. El juez evidentemente no aceptó este escrito y fue por eso que rindió la orden de captura. También se dijo que se había levantado una restricción para que este hombre no saliera del país. Paralelamente a todo esto se seguía investigando el crimen de Abril. Las autoridades querían llegar hasta el fondo del asunto. Mientras se hacía la investigación, se filtró en los medios una carta que este hombre había enviado a las autoridades también. En la carta él se volvía a desligar de estar participando en el crimen de Abril. Comentó que él nunca había querido el mal para ella y que jamás había intentado matarla. Incluso narró un poco de lo que supuestamente para él había sucedido la madrugada en la que él la había atacado con el bate. Comentó que esa noche él y Abril habían estado peleando y que ella había sido la primera en tomar el arma blanca y atacarlo en un costado. Dijo que solamente se estaba defendiendo de ella cuando la golpeó con el bate en la cabeza y que su intención jamás había sido la de quitarle la vida. Obviamente esta carta generó mucho repudio entre las personas que llegaron a escucharla. Aparte de que nadie creía en sus palabras, los avances en las investigaciones lo señalaron como el principal sospechoso de los hechos. En medio de las pesquisas, los detectives descubrieron que en el crimen de Abril habían participado 7 personas más al menos. Llegaron a esta conclusión luego de revisar los videos de vigilancia de los alrededores del lugar donde ocurrieron los hechos. Las imágenes mostraban que 2 autos habían seguido a la mujer después de que saliera del edificio gubernamental donde había tenido su audiencia. Además, ambos conductores mantuvieron la comunicación con el sicario que le había quitado la vida a Abril. Según las cintas del video, luego de perpetrar el ataque, los sicarios y los 2 vehículos escaparon y se escondieron en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Aunque para ese momento los gatilleros no habían sido identificados, las investigaciones sugerían que Juan Carlos sí podía estar relacionado en el crimen. Presumían que él había conocido a estas personas mientras estuvo en prisión y que durante ese tiempo le pagó a uno de ellos para obtener protección. Según la hipótesis de la policía, estas personas que lo protegían salieron de la cárcel y luego salió él, y él después de salir le pagó a estos delincuentes para que asesinaran a Abril. Además, él conocía todo el itinerario de la mujer en la Ciudad de México, porque como sabemos fue él quien solicitó la audiencia. Al salir a la luz estos detalles, ninguna firma de abogados quería trabajar en su defensa. Sus familiares, amigos y compañeros aportaron toda la información que pudieron a los cuerpos policiales para ayudar en su detención. Sin embargo, unos días después, fuentes de la Procuraduría General de la Nación dieron a conocer que se sabía que Juan Carlos ya no estaba en México. Comentaron que él había podido huir caminando hacia la frontera que hay entre México y Estados Unidos y que ahora se encontraba en los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas rápidamente se comunicaron con la Interpol para que pudieran emitir una ficha roja de Juan Carlos, y esto hicieron estas autoridades. En efecto, emitieron la ficha roja y con esta alerta él ya estaba siendo buscado en más de 151 países. Las autoridades querían encontrarlo a toda costa. El caso de Abril avanzó de una manera muy lenta y no fue sino hasta meses después que se hicieron las primeras detenciones. El 5 de marzo de 2020 se detuvo a 2 sujetos que habían estado involucrados en los hechos. El anuncio fue realizado por el entonces secretario general de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que estas 2 personas, además de otras 5, estaban siendo investigadas por su participación en los hechos. Los detenidos eran Juan Carlos Rodríguez Ortiz y Rodolfo Daniel Bandera Sandoval, alias Changoleón. El primero fue señalado como el conductor de un vehículo que fungió como muro durante los hechos, y el segundo fue señalado de haber accionado el arma que le quitó la vida a Abril. Ambos fueron vinculados a proceso como presuntos implicados. Después de los 2 arrestos, los familiares de Abril pidieron a las autoridades que detuvieran a Juan Carlos, pues él había sido la mente maestra detrás del hecho. En cuanto a los jueces que lo habían liberado después del ataque a Abril con un bate, estos regresaron a trabajar el 7 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, la presión social en las calles fue tal que el Consejo de Judicatura los removió de sus cargos otra vez.
7 meses después de las 2 primeras detenciones, el 28 de octubre, los cuerpos policiales aprendieron a otros 2 implicados. Estos 2 hombres se llamaban Óscar, alias el Oso, y Alejandro, alias el Carnal. El Carnal había sido detenido junto a su pareja sentimental de 33 años llamada Magda Karina, quien tenía 3 bolsas con polvo blanco, además de un paquete envuelto con una cinta café que tenía escrito tabique de cocaína. La pareja también tenía un cargador de arma de fuego, un arma larga y una báscula gramera. Por su parte, el Oso, quien tenía 46 años en ese momento, fue detenido en un domicilio en posesión de 182 dosis de cocaína. Al momento de la detención se le confiscaron 300 cartuchos de grueso calibre, un arma de fuego y 9 bolsas de droga. Ambos detenidos pertenecían a una banda liderada por un sujeto llamado Juan Carlos Maldonado, alias Juan Balta, quien también fue detenido posteriormente. En ese momento, este hombre, Juan Balta, era considerado el líder de una de las bandas más peligrosas de la Ciudad de México. Él tenía en su posesión muchos estupefacientes y era básicamente a lo que se dedicaba esta banda. Según los registros judiciales, Juan Balta había estado en la cárcel al mismo tiempo que Juan Carlos y había sido en este lugar que se habían conocido. Según dijeron informantes, en este lugar él le ofreció su protección a cambio de dinero, y cuando salió de la cárcel seguía recibiendo ayuda económica del hombre. Se cree que Juan Carlos le pidió a Juan Balta que consiguiera a 2 personas que estuvieran dispuestas a quitarle la vida a su expareja. Las investigaciones seguían su curso y las autoridades querían atrapar a Juan Carlos, pero no daban con su paradero. El 19 de marzo de 2021 se revocó la decisión que habían dado los primeros jueces en el caso de violencia contra Abril en enero de 2019, y se reclasificó el caso como tentativa de feminicidio. Esta decisión fue tomada luego de que los familiares de la mujer y la fiscalía presentaran una serie de recursos de revisión judicial. 2 meses después, el 23 de mayo, 4 personas más, entre ellos 3 mujeres y un hombre, fueron detenidos por su presunta participación en el crimen de Abril. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte indagatoria en el caso, un juez libró 3 órdenes de cateo y 8 órdenes de aprehensión. En el primer cateo se había detenido a Amado Vicente Rodríguez, de 48 años, conocido como el Amado o Abogado Amado. También durante este allanamiento se había encontrado un arma de fuego corta, 2 cargadores, 73 cartuchos útiles, 9 teléfonos celulares, 53 relojes de diferentes marcas y modelos, piezas de joyería, computadoras, dinero en efectivo, pasaportes, credenciales, licencias para conducir, chips para teléfonos y una bolsa de plástico con estupefacientes. Un segundo allanamiento se llevó a cabo en la colonia Jardines de Morelos. Aquí se detuvo a Maybelline Montiel Moreno, de 34 años, mientras que en otro se detuvo a Graciela Alicia Flores Valdés, de 48 años, a quien le quitaron un celular. El último operativo se realizó en la colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde detuvieron a Aisha Jalil Castillo, conocida como la Güera o la Madrina, de 50 años. Hasta ese momento de la banda se habían capturado a 9 personas, y de estas 9 personas, 7 se creía tenían participación en el caso de Abril. El único que faltaba por ser capturado era Juan Carlos, por lo que las autoridades emitieron una nueva ficha roja para poder localizarlo. La fiscal general Ernestina Godoy explicó que la ficha anterior había sido girada por tentativa de feminicidio, y que en este momento ya tenían que girar una nueva por el delito de feminicidio. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, siguieron pasando meses y las autoridades no podían dar con el paradero de Juan Carlos. Mientras se seguía buscando a Juan Carlos en todos los sitios posibles, Rodolfo, alias El Chango León, decidió hablar con las autoridades. En un interrogatorio, él dijo que en efecto él había sido la persona que había apretado el gatillo que le había quitado la vida a Abril. Al final estaba aceptando su culpabilidad, y dijo que lo había hecho porque Juan Carlos lo había contactado y le había dicho que le pagaría $10,000 si lo hacía. Comentó que el hombre primero lo contactó desde la cárcel cuando todavía estaba en prisión preventiva. En una llamada telefónica le dio la dirección del fraccionamiento donde vivía Abril para que la acosara. También le dio instrucciones de cómo tenía que quitarle la vida y le dijo que el arma le llegaría a Monterrey para que realizara el crimen. El Chango León dijo que se fue de la Ciudad de México hasta Monterrey, esperando que llegara el arma,
pero fueron pasando los días y nada llegó, así que él no pudo concretar esto y se regresó a su casa a Ciudad de México. Comentó que no supo de Juan Carlos hasta que él salió de la cárcel. Lo volvió a contactar para que le quitara la vida a Abril, y en esta ocasión le dijo que todo se realizaría en Ciudad de México, porque la mujer tenía que ir a una audiencia que él mismo había pedido. El abogado de Abril estuvo presente y le preguntó a Changoleón si quería decir algo a los allegados de la mujer. Este dijo estar arrepentido y pidió disculpas a sus hermanos e hijos. Por otra parte, Juan Carlos Rodríguez Ortiz dijo haber recibido 5,000 pesos mexicanos, unos $300, pero afirmó que no sabía qué delito se iba a cometer. Debido a que el Poder Judicial capitalino no había permitido acumular los casos, se realizaría un primer juicio donde solo se imputaría a los autores materiales Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez, mientras que los otros involucrados serían juzgados posteriormente. El primer debate comenzó en agosto de 2022, en el cual el Ministerio Público desahogó 28 testimoniales y aportó 14 pruebas periciales. En medio del juicio, Rodolfo, alias el Changoleón, relató la logística que utilizó para quitarle la vida a Abril, y confesó los hechos como ya lo había hecho con anterioridad. Al final, el 19 de mayo de 2023, un tribunal de enjuiciamiento declaró a Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez culpables, y se les sentenció a 52 años por ser los autores materiales del feminicidio de Abril. Además, se les ordenó el pago de 560,000 pesos mexicanos, unos $32,000, como parte de una reparación del daño. Tras culminar el juicio, ambos fueron trasladados al reclusorio preventivo varonil Oriente, donde debían cumplir su sentencia. La familia de Abril anunció que apelaría la condena en contra de Rodolfo, pues la consideraban insuficiente ya que él era quien le había quitado la vida directamente a la mujer. En el caso de los otros procesados, se supo que en octubre de 2014, el juez decidió separar los procesos de 4 involucrados, de Juan Carlos Maldonado alias Juan Balta, Alejandro el Carnal, Amado Vicente Rodríguez y Graciela Alicia Flores Valdés. La querella apeló esta decisión, no solo porque consideraban que esto retrasaría el proceso y pensaban que era un gasto excesivo para los juzgados, ya que implicaría que todas las personas que tenían que testificar en un juicio tuvieran que hacerlo en por lo menos 3 ocasiones. Hasta finales de enero de 2024, cuando estamos realizando esta investigación, no se encontró información sobre la resolución. Han pasado 4 años desde que le quitaron la vida a Abril, y la justicia no termina de llegar. Los hijos de la mujer viven con sus tíos en las afueras de la Ciudad de México y esperan que se haga justicia. Hasta el día de hoy todo el mundo se pregunta ¿dónde está Juan Carlos? Encontrarlo es un deber que las autoridades tienen, y para sus familiares la lucha no terminará hasta que este hombre no sea detenido y condenado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy sonado en su momento que sigue dando mucho de qué hablar. Juan Carlos todavía está prófugo, van a ver su fotografía ahora en sus pantallas. Este hombre está prófugo por haber encargado el asesinato de su expareja. Así que si lo ven, pueden informar a las autoridades locales. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, me pueden seguir por allí también. Y ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.